doctora en filosofía, ahora mismo es profesor de sociología en la Complutense. En la madrileña, en la A, en este entorno, estamos más acostumbrados a escuchar a su padre, a Guillermo Rendueles, ¿no?, que es muy conocido ¿no?, y somos muy fans, así en general. Pero concretamente en estas jornadas queríamos traer a César porque, ¿no?, preparándolas surgían como muchas preguntas en torno a qué peligros vemos en los discursos que hay en la salud mental, ¿no? Ayer yo creo, bueno, lo hablaremos en el cierre, pero se habló como muy explícitamente de la coerción, ¿no?, de la coerción directa, de cosas que es muy claro, ¿no?, que son aspectos muy negativos ¿no?, de cómo se atienden los trastornos mentales actualmente, de cómo se concibe la salud mental, el sufrimiento psíquico. Pero nos parecía que también había un cierto riesgo menos explícito, precisamente por eso a lo mejor también más peligroso, ¿no?, de alguna manera, que es ese discurso que está en muchísimas consultas, en muchísimos dispositivos de rehabilitación, de entender la recuperación del plan personal de alguien, ¿no?, la recuperación de la vida personal de uno, muy relacionado con la capacidad de trabajar y con la capacidad de producir, ¿no? Que eso es un discurso que está presente en los diagnosticados, en sus familiares, en los profesionales, un discurso que muchas veces no nos paramos a pensarlo y que suele aparecer, ¿no? Hay un texto de César que nos gusta mucho, que es ¿no?, un texto muy cortito que tiene en el blog acerca de la igualdad de oportunidades ¿no?, las sombras que tiene ese concepto. Y a raíz de eso es cuando pensamos que era la persona idónea para cerrar estas jornadas, un poco aportando toda esa parte que quizá a lo mejor no surge espontáneamente en los debates cuando nos centramos en otras partes, pero que creemos que él cuenta como nadie, ¿no?, incluso mejor que su padre. Y os dejo con él. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que cuando me hicieron cuando me invitaron, ¿no?, me invitasteis a intervenir aquí hace ya meses, creo, acepté con mucho entusiasmo y con bastante imprudencia, porque claro, pensé que era súper interesante, pero pensé en lo interesante que era escucharos, claro, que era para mí muy interesante todo lo que se iba a decir aquí, y claro, preparando justo esta intervención, me di cuenta que eso no significaba de ningún modo que lo que yo tuviera que decir o pudiera decir tuviera el menor interés para vosotros, ¿no? Entonces, de repente me he dado cuenta que había sido, bueno, tal vez un poco temerario, ¿no?, al aceptar sin más. Y bueno, digamos que lo que me he dado cuenta es que era absurdo, ¿no?, tratar de intervenir, ¿no?, en vuestras discusiones desde un punto de vista ni remotamente técnico, y que más bien, en todo caso, lo que podía aportar, bueno, pues era a lo mejor unas cuantas sugerencias, ¿no?, al borde del impresionismo conceptual, que bueno, pues tal vez permitieran pues abrir debates que a lo mejor no se han planteado en estos días. No estoy muy seguro, así que bueno, voy a contaros algunas cosas y confío que tal vez resulten al menos sugerentes, ¿no? Y de hecho quería empezar contando una historia, literalmente, ¿no?, una especie de mito sociológico. Seguramente muchos y muchas de las que estáis aquí lo conozcáis ya, pero como veo caras mucho más jóvenes que la mía, un problema que no deja de agravarse año tras año, ¿no? Pero, pues a lo mejor alguno o alguna no lo conocéis, ¿no? Es una especie, porque se ha convertido ya casi en una tradición, que cuando alguien que se dedica a las ciencias sociales pues tiene que hablar ante un grupo de médicos o de biólogos, ¿no?, en general de personas, de profesionales de gremios cuyos conocimientos tienen alguna clase de base científica, no como lo nuestro, pues entonces recuerdan la historia de Rosetto, ¿no? Rosetto se ha convertido en las termópilas de los sociólogos, ¿no?, de las ciencias sociales, pues sabéis que es una especie de relato heroico acerca de la fuerza oculta, ¿no?, de los saberes sociológicos, que en realidad, como todos sabéis, son bastante menesterosos, ¿no? Pero bueno, se trata, como sabéis, de una investigación real en torno a una población estadounidense, muy bien conocida además, pero muchas veces se cuenta como un mito, ¿no?, como un mito sociológico, donde los detalles pues van variando de narrador en narrador, ¿no?, y donde lo importante es enunciar el mito, no importa tanto lo que de verdad pasó como enunciarlo. Bueno, y eso es lo que voy a hacer yo exactamente a continuación. Como recordáis, la historia comienza en Estados Unidos a principios de los años 60 del siglo pasado, en plena epidemia de infartos, ¿no?, cuando todo el mundo fumaba y bebía y comía grasas saturadas como si no hubiera mañana, o sea, un poco como en un episodio de Mad Men, pues así, ¿no? Y entonces, dos médicos encontraron una pequeña ciudad de Pensilvania que se llamaba Rosetto, justamente, donde aparentemente pues nadie sufría enfermedades cardíacas antes de los 75 años.
La ciudad, Roseto, había sido fundada por inmigrantes italianos que procedían de un pueblo de los Apeninos muy pobre. Se había fundado a finales del siglo XIX, en los años 80 del siglo XIX. Y bueno, a los primeros que llegaron les fue bien y entonces llamaron a todos sus paisanos del Roseto italiano, ¿no?, para que se mudaran para Estados Unidos, un proceso de reagrupamiento familiar que conocemos bien, ¿no? Así que bueno, la ciudad prosperó y a principios del siglo XX pues ya era una pequeña ciudad de 1.200, 1.500 habitantes, que una característica que tenía es que era muy homogénea culturalmente. De hecho, hasta mediados del siglo XX, por lo visto, se siguió hablando el dialecto peculiar de esa ciudad del sur de Italia, en el Roseto norteamericano, ¿no? Era una ciudad eso, muy homogénea, muy cerrada al exterior. Y entonces los médicos que estudiaron Roseto encontraron que en 1960, pues que nadie mayor de 55 años, nadie menor, perdón, de 55 años había muerto de infarto ni tenía síntomas, como os digo, de enfermedades cardíacas, ¿no? Los mayores de 65 años también les iba bastante bien, tenían más o menos la mitad de problemas cardiovasculares que el resto de la población norteamericana, ¿no? Y la tasa de mortalidad era un 35% menor que en el resto del país. Aparte que se observaban muchos menos problemas sociales como alcoholismo, enfermedades mentales, no se tenía constancia de casos de suicidio, había poca delincuencia, ¿no? Bueno, se pusieron a investigar y como recordáis, ¿no?, lógicamente empezaron analizando la dieta, pensando que tal vez estos rosetinos se habían traído un montón de aceite de oliva, ¿no?, de Italia y hacían un montón de ejercicio y por eso tenían vidas más saludables. Descubrieron que no, que se habían vuelto adictos a las grasas saturadas como el resto del país y cogían el coche hasta para ir a comprar tabaco. Pensaban en la genética, ¿no?, que tal vez tenían alguna clase, ¿no?, de resistencia heredada, ¿no?, que se había mantenido a causa de la homogeneidad cultural, pero estudiaron a algunos miembros de ese pueblo que habían emigrado a otras ciudades de Estados Unidos y descubrieron que no era así, porque en cuanto emigraban tenían las mismas tasas de mortalidad y los mismos problemas que el resto de norteamericanos. Pensaron que tal vez había algún influjo benéfico, ¿no?, en la región, los aires, las aguas, yo qué sé, pero descubrieron que las localidades cercanas a Roseto pues no tenían tampoco esa esperanza de vida ni esa ausencia de problemas cardiovasculares o problemas sociales, ¿no? Y entonces es aquí, ¿no?, donde los sociólogos se ponen muy contentos, ¿no?, y hinchan el pecho. Empezaron a hacer un análisis sociológico, ¿no?, acerca de las tipo de interacciones que existían en Roseto, y ahí sí encontraron algunas diferencias respecto a las pautas generales del resto del país, ¿no? Vieron que en la ciudad había una vida social muy activa, muy rica, había más de 20 asociaciones vecinales en una ciudad relativamente pequeña, estaban muy difundidas las familias extensas en las que hasta 3 generaciones vivían en una misma vivienda. Y en general, pues eso, había una activa vida social, ¿no? Y entonces el caso de Roseto, ¿no?, al margen, ¿no?, pues de las mitologías sociológicas pertinentes, yo creo que es interesante porque fue de las primeras veces en las que se mostró empíricamente el modo en que los vínculos sociales crean una especie de malla de seguridad, ¿no?, que afecta poderosamente a la salud física, pero también a la salud mental, algo que ya había observado Durkheim en sus estudios pioneros, ¿no?, del siglo XIX sobre el suicidio, pero que realmente yo creo que ese estudio actualizó, ¿no?, de alguna manera algo que hoy resulta cada vez más evidente. Y de hecho, la parte interesante es que a medida que los rosetinos fueron adaptando su forma de vida a las pautas generales del resto de Estados Unidos, su salud y su esperanza de vida también se fue equiparando a la del resto del país, ¿no? 10 años después del estudio ya estaba perfectamente equiparada, ¿no? Desde entonces, lo que sabemos es que este es un proceso muy generalizado, ¿no?, que los vínculos sociales sólidos aumentan la esperanza de vida y la salud psíquica y que disminuyen un montón de problemas sociales más. Claro, la idea de vínculo social suena muy vaporosa, ¿para qué lo vamos a negar, ¿no? Y eso, en cuanto sales de una facultad de ciencias sociales te das cuenta de ello, ¿no?, que la gente te mira con cierto estupor, ¿no? Suena a metafísica de garrafa. Claro, en el caso de Roseto es fácil de identificar porque está relacionada con una localidad concreta, ¿no?, con prácticas sociales muy concretas, pero en grandes grupos sociales pues ¿no?, evoca una especie de vago sentimiento comunitarista, a menudo con tintes reaccionarios, casi siempre romántico, ¿no?,
porque el problema es que sus variaciones graduales, ¿no? La diferencia entre fuertes vínculos sociales y muy pocos vínculos sociales, pues es muy difícil de observar y todavía más difícil de medir. Lo que sí podemos hacer es atender a otras características sociales asociadas a la solidaridad, ¿no? A los vínculos sociales, estas sí observables y muy dependientes además de la intervención política. En especial sabemos que la fragmentación y la atomización social, ¿no? Es un efecto casi automático del aumento de la desigualdad, casi automático, ¿no? Una razón importante, seguramente no la única, es que la desigualdad exacerba la desconfianza en los demás, ¿no? En cuanto aumenta la desigualdad significativamente, pues dejamos de hacer cosas juntos y empezamos a hacerlas solo a la vez, ¿no? Y además vigilándonos los unos a los otros. Por ejemplo, en Colombia, que es uno de los países más desiguales del mundo, se calcula que en la ciudad de Bogotá el 10% de la población activa trabaja en el sector de la seguridad y la vigilancia. El 10%, uno de cada 10 trabajadores se dedica, ¿no?, a vigilarnos los unos a los otros. Precisamente una de las características, ¿no?, de ese mitológico salubre microcosmos social de Rosseto era el igualitarismo. No solo material, sino también simbólico, ¿no? En Rosseto, de forma sistemática, se desalentaba a los ricos de hacer alarde, ¿no?, de su éxito, y se ayudaba a los perdedores a disimular sus problemas, ¿no? Esa es una pauta en realidad muy habitual en la mayor parte de las pequeñas sociedades humanas que han existido a lo largo de la historia, ¿no?, de las sociedades tradicionales o premodernas. La inmensa mayoría de ellas han perseguido activamente la igualdad social como un mecanismo de cohesión esencial, ¿no? Bueno, a los que os guste más la psicología cognitiva, pues conoceréis, ¿no?, un juego experimental extremadamente famoso, ¿no?, que es el juego de Ultimátum. A los economistas les encanta, ¿no?, que consiste en una situación en la que un jugador, el jugador A, ¿no?, se le propone que reparta una cantidad de dinero, típicamente 100 euros, ¿no?, con otro jugador B, y puede hacer el reparto que le dé la gana, pero después B puede aceptarlo o no. Si B no acepta el reparto, pues ningún jugador gana nada, ¿no? Por el contrario, pues si acepta, se procede al reparto que se haya acordado. Lo que producen nuestros amigos economistas, la teoría de la elección racional, como sabéis, es que A propondrá quedarse con el máximo posible, con 99 euros, y que B aceptará 1 euro, joder, porque antes no tenías nada, ahora tienes 1 euro, pues oye, genial, ¿no? La realidad empírica, y es algo que se ha observado pues repetidamente en muchísimos experimentos en distintos países, es que cualquier cosa que se aparte mucho de un reparto equitativo, o sea, 50 euros, 60, 40 a lo sumo, será rechazado por el segundo jugador, aunque eso suponga perder dinero, ¿no? La gente prefiere perder dinero antes que aceptar un reparto poco equitativo, antes que aceptar la desigualdad, ¿no? E insisto, este experimento yo creo que apunta a que tenemos sesgos igualitaristas profundamente asentados, ¿no?, en nuestra mente y en nuestro cuerpo, sesgos irracionales para los economistas ortodoxos, para los teóricos de la elección racional. Y de hecho es curioso porque el único contexto en el que, ¿no?, el sujeto B de este experimento acepta cualquier oferta que se le haga, por pequeña que sea, ¿sabéis cuál es? Cuando se hace el experimento en una facultad de economía. Entonces sí, entonces se acepta sin ningún problema, ¿no? O sea, no sé si hay por aquí muchos partidarios, ¿no?, de los enfoques psiquiátricos biologicistas, pero todos ellos deberían estar fuertemente interesados en la igualdad, ¿no? El igualitarismo humano supone una desviación respecto a nuestros antepasados evolutivos. Sabéis que la mayor parte de los primates no humanos tienen estructuras sociales muy, muy jerárquicas, ¿no? En cambio, nosotros somos mucho más igualitaristas y, de hecho, hay antropólogos que creen que esa tendencia al igualitarismo es el fruto de una especie de autodomesticación, ¿no?, que a lo largo de años y años y años hemos ido autodomesticándonos. Porque muchas sociedades humanas, la mayor parte de ellas, de hecho, hasta hace muy poquito tiempo, se han organizado para impedir activamente que algunos de sus miembros adquieran demasiado poder, demasiada riqueza, demasiado prestigio, ¿no? Una pauta muy habitual, por ejemplo, es ridiculizar a los fanfarrones, ¿no?, o expulsarles de tu sociedad, o incluso matar a los que intentan controlar a los demás. Hay un antropólogo que a mí me gusta mucho, que es Christopher Bowen, que se dedica básicamente a poner ejemplos, ¿no?, de estos comportamientos y convenciones sociales dirigidos a limitar las desigualdades, ¿no? Pues, por ejemplo, los Sandel Kalahari directamente
directamente matan a los fanfarrones. En cambio, los Hadza, cuando ven a un supuesto jefe, ¿no?, que intenta persuadir a otros para que trabajen para él, pues entonces le hacen ver con claridad que se mean de risa, ¿no?, cuando alguien intenta mandarles, ¿no? En cambio, los Iban lo que hacen es fingir que no le escuchan. Cuando alguien se pone a dar órdenes, le hacen el vacío, ¿no?, y hacen como que no está ahí, ¿no? Los Nambikwara lo que hacen es que si un jefe no puede mantener una provisión de alimentos o es demasiado exigente o monopoliza a las mujeres, pues las familias le dejan solo, ¿no? Van y se van a otro grupo, ¿no? Los mezcaleros pues hacen un poco lo mismo, ¿no? Se unen a otros grupos y dejan solo al jefe si es un tramposo o no es de fiar o es un mentiroso. En cambio, los aborígenes australianos son un poco más radicales, ¿no?, y directamente asesinan a los hombres agresivos que intentan dominarlos, ¿no? Y lo mismo en Nueva Guinea, donde la ejecución ritual de quien intenta, ¿no?, convertirse en un jefe pues está muy asentada, e incluso se forman alianzas, ¿no?, entre distintas poblaciones para asesinar a los que aspiran a ser jefes. Hay una actualización curiosa a finales de los años 70 de esta idea en nuestras sociedades por parte del cantante de un grupo punk, de Yellow Biafra, el cantante de los Dead Kennedys. Yellow Biafra se presentó alcalde de San Francisco en 1979, ¿no? Y se dice, yo no estoy seguro, pero se dice que una de sus propuestas estrella era obligar a los banqueros y a los ejecutivos a acudir disfrazados de payaso al trabajo, ¿no? O sea, tenían que ir disfrazados de payaso. Tú puedes ser banquero si quieres, ¿no?, pero tienes que ir vestido de payaso, una forma de ridiculización, ¿no?, con una larga tradición antropológica. La razón es que los habitantes de las sociedades primitivas, de las sociedades tradicionales, sabían que tenían que protegerse de la desigualdad, ¿no?, porque la desigualdad destruye a las comunidades, genera un intenso malestar social y psicológico, que la desigualdad en un sentido muy literal mata. La desigualdad mata, como dice un libro de Goran Zerbor reciente, ¿no? Hoy, de hecho, es que lo sabemos más allá de toda duda, ¿no? Como cuenta justamente Goran Zerbor en este libro, sabéis que la Unión Soviética alcanzó los niveles aproximados de salud de Occidente en la década de los 50 y comienzos de los 60. A partir de entonces, más o menos, la situación se estancó, tal vez empeorara un poco en los años 80, pero nada se puede comparar a lo que pasó cuando se produjo la transición al capitalismo. Fue una auténtica debacle. O sea, cuando a finales de los 80 se produjo la transición a las economías de mercado en la antigua Unión Soviética, se disparó la desigualdad a unos niveles desconocidos seguramente en la historia reciente, y lo que pasó es que la tasa homologada de muertes entre hombres rusos mayores de 16 años aumentó en esos años un 50%. Entre las mujeres fue solo de un 25%. En muy pocos años, hablamos de 3-4 años. En términos absolutos eso significó 4 millones de muertes adicionales, más o menos, ¿no? Y cuenta Zerbor con bastante gracejo que, curiosamente, esa es casi exactamente el efecto que tuvo la colectivización forzosa de Stalin en los años 30 en Rusia, ¿no? Se atribuye a la colectivización de Stalin un aumento de la tasa de mortalidad entre 1930 y 31 de un 49%, o sea, casi exactamente lo mismo que produjo la transición al capitalismo a finales de los 80, ¿no? Como sabéis, este problema se reproduce también en el interior de nuestras sociedades occidentales, ¿no? En Glasgow, es un dato muy conocido, la diferencia de promedio de años de vida entre los barrios más pobres y los más ricos es de 28 años, que es una cifra mayor que la que hay entre Japón y Sierra Leona, por ponerlo en contexto, ¿no? Incluso en Suecia, que es uno de los países más igualitaristas del mundo, la diferencia de promedio de años de vida entre los barrios ricos y los pobres es mayor que la que hay entre Suecia y Egipto, ¿no? Y eso en España, por supuesto, también es muy sabido que ocurre lo mismo. La diferencia de esperanza de vida entre los barrios ricos de Barcelona y el Raval es de 8 años. Algo similar hay entre Puente de Vallecas y el barrio de Salamanca aquí en Madrid, ¿no? La desigualdad está asociada, como sabéis perfectamente, ¿no?, a muchos más problemas que la esperanza de vida, a muchos más problemas sociales, psicológicos. Creo que Wilkinson y Pickett demostraron más allá de toda duda, ¿no?, que existe una fortísima correlación entre desigualdad e incidencia de la enfermedad mental, al igual que entre desigualdad y fracaso escolar, desigualdad y delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no siempre se entiende bien, sobre todo por parte de los medios de comunicación, ¿no? El problema no es la pobreza, o no es solo la pobreza, el problema no es la necesidad material o solo la necesidad material, sino la desigualdad relativa, ¿no? No importa cómo de bien estén los que peor están, lo que importa es cuánta desigualdad hay entre esas personas
y las élites, ¿no? Y los que mejor están. O sea, es como que la desigualdad, como decían Wilkinson y Pickett, se nos mete bajo la piel, ¿no? Nos transforma y nos trastorna, por así decirlo. Bueno, todo esto lo sabéis muy bien. No me cabe la menor duda de que desde 2008 al menos, seguramente desde mucho antes, vuestras consultas, vuestros centros de trabajo están llenos de personas con vidas dañadas, ¿no? Que experimentan un malestar pues vago, profundo, incapacitador, ¿no? pero vago. Algunas de ellas tendrán problemas económicos o personales graves, pero muchos otros pues no sabrán identificar con claridad el origen de este problema. Como otras tantas cosas que están pasando últimamente, yo tengo una cierta sensación de déjà vu, ¿no? Yo crecí en Asturias en los años 80, fue una época socialmente muy dura, marcada por lo que entonces se llamó la reconversión industrial, que como sabéis supuso pues el desmantelamiento de toda la estructura productiva y agrícola de esa región, ¿no? Como de otras muchas. O sea, básicamente en muy pocos años pues Asturias se quedó sin economía, básicamente, ¿no? Y el impacto social y personal fue inmenso, ¿no? Hubo una enorme cantidad de casos de depresión, de ansiedad, de alcoholismo, de heroína, ¿no? Yo el recuerdo que tengo es una absurda cantidad de heroína por todas partes. Cuando pienso en mi ciudad, en aquellos años, el recuerdo que tengo es jeringuillas por todas partes, ¿no? Los mayores lo recordaréis, ¿no? Y como hoy las consultas de los servicios de salud mental estaban abarrotadas de gente que estaba mal, ¿no? Que no sabía lo que le pasaba. Y lo sé, bueno, pues porque mi padre y mi madre, como ya se ha comentado, ¿no? Trabajaban en los servicios públicos de salud mental y era un tema de conversación recurrente en mi casa, ¿no? Yo creo que aquello que yo viví en Asturias en mi adolescencia, aquello que estamos viviendo hoy en España, es una especie de recreación a gran escala y de largo recorrido, ¿no? De la transición que hizo Rosseto pues, al individualismo, por así decirlo. La crisis económica, la crisis política española, que es de lo que estamos hablando todo el rato, tiene como correlato algo de lo que hablamos menos, que es una crisis social. Una crisis social asociada a su vez a un incremento brutal de la desigualdad en nuestro país, ¿no? La idea de que estamos viviendo una crisis social puede resultar sorprendente, ¿no? Porque más bien lo que se nos dice continuamente es lo contrario, ¿no? Que vivimos en una sociedad con un tejido social muy fuerte y que eso ha hecho que seamos menos frágiles ante la crisis, ¿no? En parte es verdad, ¿eh? O sea, por ejemplo, en España la tasa de riesgo de pobreza de personas desempleadas no es de las más altas de Europa, como podría ser perfectamente, por la sencilla razón de que un porcentaje altísimo de desempleados, sobre todo los más jóvenes, pues viven en hogares donde alguna persona trabaja, ¿no? O dicho de otra manera, la dependencia residencial está camuflando la pobreza juvenil. Esta, como sabéis, es una peculiaridad de los países del sur de Europa, ¿no? Donde las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza viven más a menudo solas, ¿no? En Europa del Norte que en el sur. Por ponerlo en cifras, el 44% de los parados pobres de Dinamarca viven solos y en cambio en España es solo el 2%. En Italia es todavía más bajo el porcentaje, ¿no? Por supuesto, no tengo nada en contra de esta solidaridad familiar, muy al contrario, ¿no? Creo que es un valor que deberíamos cuidar y que además tiene que ver con tradiciones culturales importantes, pero sería absurdo ocultar, y creo que lo sabéis muy bien, mucho mejor que yo, que el familismo español es también una historia de sufrimiento, ¿no? Una historia de vidas rotas, de adultos sin un proyecto de vida, en el mejor de los casos condenados pues, a un infierno de consumismo sofisticado sustitutorio, ¿no? La familia contemporánea, como decía Christopher Last en un libro creo que importante, ¿no? Es un refugio en un mundo despiadado, ¿no? No un lugar de realización. Y yo creo que la razón de este familismo es también que vivimos una crisis social inmensa por lo que toca a las organizaciones secundarias no familiares, ¿no? Es decir, que es fácil de percibir en las encuestas sobre confianza en distintos actores y agentes sociales, ¿no? O sea, la desconfianza que hay en España en los partidos políticos y los medios de comunicación es realmente espectacular, ¿no? No tiene parangón en ningún país de nuestro entorno. Los sindicatos han desaparecido prácticamente, ¿no? Como actores políticos significativos. España tiene una de las tasas de afiliación sindical más bajas de la OCDE, a años luz de lugares como Suecia o Finlandia, donde esa tasa ronda el 70%, ¿no?
En España, más en general, hay un 20% de asociacionismo. Ahí cabe de todo en asociacionismo, ¿no? Desde asociacionismo a clubes de fútbol, las AMPAs a las que todos los padres y madres estamos ¿no? asociados, pero solo un 20%. Eso es un 31% menos que la media europea, pero es que pensad que hay países como Dinamarca, donde esa tasa es del 91,7%. En Suecia es del 82% o en Holanda el 80%, ¿no? Y eso por no hablar de cómo se ha disparado en los últimos años la desigualdad. Ya somos uno de los países más desiguales de Europa, ¿no? Mucha gente cree que la crisis social o el aumento de la desigualdad son el efecto de la crisis económica. Yo creo que es exactamente al revés. Ocurre exactamente al revés, ¿no? La causa de la crisis es la desigualdad. La causa de la crisis es la mercantilización. La causa de la crisis es el individualismo que durante años hemos cultivado con un auténtico entusiasmo, de una manera atlética, ¿no? Llevamos décadas devastando el terreno social y ese ha sido realmente el gran triunfo del neoliberalismo, no el conseguir que unas cuantas personas se hagan muy muy ricas. Eso se puede hacer de muchas maneras, a través del narcotráfico, a través de mil maneras diferentes, ¿no? Su auténtico triunfo ha sido ese otro, ¿no? Hacernos mucho más insolidarios. Hace muchos años una política absolutamente brillante como fue Margaret Thatcher pronunció una frase acerca del proyecto neoliberal, yo creo que muy lúcida. Dijo: la economía es el método, la finalidad es cambiar el corazón y el alma. Y eso es lo que nos ha ocurrido, es verdad, ¿no? Que ha cambiado el corazón y el alma. Hemos aceptado un modelo político y cultural, ¿no? Que desarboló la sociedad civil, que nos convirtió en una sociedad frágil, individualista, consumista, ¿no? Llena de sufrimiento personal. Y por eso las medidas políticas que nos parecen aceptables, incluso deseables, ¿no? Por parte de gobiernos progresistas, son en realidad versiones atenuadas del programa del FMI. Esa es la realidad, ¿no? El estilo de vida que nos gusta es una versión low cost de los millonarios, ¿no? Que decía la publicidad esa asquerosa de la lotería este año, ¿no? No hay sueños baratos, no hay sueños baratos, ¿no? Yo recuerdo un programa repugnante que se emitió en televisión española hace algo más de un año, ¿no? Que reflexionaba sobre el difícil futuro que afrontan los jóvenes españoles. Se llamaba Generación Perdida, entre interrogantes. Entonces, muchas de las personas que aparecían allí en ese programa hacían una distinción entre dos tipos de víctimas de la crisis. O sea, por un lado estaban aquellos jóvenes, ¿no? Que habían estudiado una carrera universitaria, que habían aprendido idiomas, ¿no? Que habían cursado un máster y tal. Y por otro lado estaban los que habían dado por concluidos sus estudios y habían optado por lo que en el programa se llamaba sistemáticamente la vida fácil, ¿vale? Bueno, la vida fácil resulta que no era vivir como el pequeño Nicolás, sino que resulta que era trabajar en el sector de la construcción. O sea, eso era la vida fácil. O sea, sudar en un andamio 40 horas a la semana era la vida fácil, ¿no? O sea, era una cosa demencial, ¿no? Y como si de repente aquello fuera un chollo y en cambio acudir a un campus universitario, bueno, fuera un infierno de sufrimiento laboral, ¿no? O sea, era realmente delirante, ¿no? Y lo increíble es que los propios afectados se veían así a sí mismos, ¿no? Yo recuerdo que en el programa aparecía un chaval asturiano de clase obrera que decía: bueno, a mí me hubiese gustado estudiar filosofía, ¿no? Pero opté por la vida fácil, que era eso, ¿no? Ser peón en una obra. Y a mí me dejó alucinado porque yo sí que estudié filosofía y yo jamás he tenido la sensación de haber hecho ningún sacrificio. Al revés, lo que he tenido toda mi vida es una fuerte sensación de privilegio, ¿no? Y una cierta sensación de culpa al respecto. Quiero decir que el elitismo y la culpabilización de los que peor están se nos ha metido en los huesos, ¿no? Se nos ha metido en la cabeza, en la mente. Y por eso hemos llegado al absurdo de que en España el gasto público, como sabéis bien, aumenta la desigualdad en lugar de reducirla, ¿no? El 20% más rico recibe el 25% del gasto social, mientras que el 20% más pobre recibe solo el 10%. Literalmente el gasto público aumenta la desigualdad. Y en los últimos años la desigualdad se ha disparado, es cierto, eso es verdad. Pero ese es el producto de que ya habíamos aceptado antes un elitismo repugnante, ¿no? Mucha gente, desde las ciencias sociales, desde el ámbito político, pero creo que también desde las ciencias de la salud, piensa que la solución a estos problemas es una especie de cambio de mentalidad, ¿no? O sea, que un cambio de valores, ¿no? Basados un poco en la transformación personal, ¿no? Que deberíamos rechazar el materialismo y el individualismo más groseros y tratar de regir nuestras vidas por valores más generosos, más empáticos. Bueno, hay algo de verdad en ello, por supuesto. O sea, ¿cómo no va a ser verdad esto? Pero también creo que hay una parte de error. Yo creo que no hay salidas individuales a los efectos del individualismo mercantil. No hay salidas individuales. A principios de los años 80, un sociólogo un poco olvidado hoy, pero que yo estimo mucho, que se llamaba Robert Vela,
hizo una distinción muy importante entre lo que él llamó el individualismo posesivo, que es el tradicional, ¿no? El de los estudiantes de economía, estos que jugaban al juego de ultimátum, ¿no? El del homo economicus tradicional, y por otro lado, lo que él llamó el individualismo expresivo, ¿no? La conducta del individualista expresivo es un poco distinta, ¿no?, a la del homo economicus. Es típica de personas preocupadas por la exploración de los propios sentimientos, ¿no?, por la búsqueda de la realización personal, por el cultivo incluso de relaciones con los demás. La clave es que como individualistas expresivos, pues sabemos que, por ejemplo, la generosidad y la empatía pues pueden ser inversiones subjetivas exitosas que nos reportan una gran satisfacción, ¿no? O sea, que son una inversión saludable en el sentido que nos va a rendir, ¿no?, con este lenguaje económico, pues una fuerte satisfacción. Si sigue siendo una conducta individualista, aunque puede estar orientada a los demás, decía Vela, es porque las buenas obras o la autorrealización se entienden como un conjunto de preferencias individuales que podemos revertir cuando nos dé la gana, ¿eh? Igual he elegido, pues eso, tener una sana conversación con los demás, como podría haber elegido irme a correr o invertir en bolsa, ¿no? Es una preferencia, es una elección revertible en cualquier momento, ¿no? Es un rasgo muy importante, ¿no?, porque significa que para el individualista expresivo no son conductas, por tanto, con valor normativo, ¿no?, que no tienen valor normativo, que por tanto podría ser deseable generalizar. Eso es lo que yo prefiero, pero otra persona podría preferir otra cosa y tan libres de hacerlo como de no hacerlo, ¿no? Son preferencias que se pueden abandonar en cualquier momento. Ese es un cambio, por ejemplo, que se ha observado, ese tipo de mentalidad supone una transformación en el ámbito de la cooperación, se ha observado muy bien, ¿no?, con los cooperantes. Yo doy clase en una facultad de trabajo social, donde la mayor parte de mis estudiantes pues son cooperantes, son extremadamente altruistas, es impresionante, ¿no? O sea, dedican la mayor parte de las vacaciones y de su tiempo libre a actividades de cooperación, además súper entregadas, vamos, de una altura moral realmente alucinante, ¿no? Y en cambio, cuando les preguntas por qué hacen eso, lo que hacen es describir esa actividad como un acto de egoísmo, que es muy curioso, ¿no? Ellos dicen siempre que sacan más de lo que dan, ¿no? Que ellos reciben más de lo que dan con esa actividad altruista, en realidad, pues en términos de autorrealización, de que se sienten mejor. Bueno, yo os digo que eso es absurdo, que eso es mentira, que se están mintiendo a sí mismos. A ver, que es una tontería absoluta, ¿no? O sea, ¿cómo vas a sacar tú más, ¿no?, que una persona, ¿no?, que está en la calle sin hogar, pasando un frío? Es que es absurdo, es realmente una capacidad de distorsión de la realidad alucinante. Hombre, en parte lo dicen por modestia, y lo aprecio, ¿no? O sea, pues por no echarse flores y tal, y bueno, pues eso es aceptable, ¿no? Pero yo siempre les digo que claro, que cuando hacen eso, en realidad eso tiene un componente muy negativo, porque les incapacita para hacer exigencias éticas universales, para decirnos a los que no tenemos esas conductas tan altruistas, hazlo tú también, es que eso es lo que deberías hacer tú. Claro, como lo describen de esa manera, en términos egoístas, pues no me pueden decir a mí, oye, ¿tú por qué te has ido a la playa en verano en vez de ponerte a ayudar a la gente que lo necesita? Que es lo que deberían hacer, ¿no? Y no describirlo como una opción entre otras, ¿verdad? Y eso les incapacita. Y ese ha sido un cambio muy grande generacional, ¿no? Se ha estudiado bastante bien, porque los cooperantes antiguos, en cambio, de alguna forma integraban esa actividad en un proyecto de vida, ¿no?, en un conjunto coherente de exigencias, a menudo religiosas, por cierto, ¿no?, que daban sentido a su existencia, ¿no? A ninguno de esos cooperantes antiguos se les hubiese ocurrido, ¿no?, que ayudar a inmigrantes sin papeles era una posibilidad de autorrealización personal como un taller de alfarería, ¿no?, y que lo mismo daba estar en un lado que en otro, ¿no? No tengo nada en contra de los talleres de alfarería, ¿no?, pero que la idea es que hay una simetría moral entre ciertas preferencias y otras. Yo recuerdo cuando era adolescente que encontré en la sede de la organización política en la que participaba un viejo panfleto muy antiguo, sobre cómo debía comportarse el militante comunista en su centro de trabajo, ¿no? Y entonces era gracioso porque parecía que lo había redactado la patronal, ¿no? Porque lo que decía era que los trabajadores, ¿no?, concienciados tenían que ser súper escrupulosos en su trabajo para dar ejemplo, ¿no? No podían beber ni consumir drogas, debían ser aseados, debían ser súper puntuales, ¿no?, justamente para que no se les reprochase que sus exigencias laborales, sus reivindicaciones,
tenían que ver con ser malos trabajadores. Bueno, yo creo que hay mucho que criticar en ese moralismo, seguro que hay muchísimo que criticar, pero yo creo que también hay una lección importante que se nos ha olvidado un poco, ¿no? Que es que el auténtico lenguaje de la emancipación no es tanto el de los derechos como el de los deberes, como el de las obligaciones, ¿no? Que lo que nos compromete con la emancipación son las responsabilidades compartidas que estamos dispuestos a asumir colectivamente, ¿no? Y que no son meras preferencias, que son obligaciones, ¿no? Y esas obligaciones yo creo que son cruciales en la realización de una vida buena, de una vida no dañada, de una vida no dañada. Yo recuerdo que durante esos años de crisis económica asturiana, de los que os hablaba antes, pues me acordé estos días, ¿no? Conocí una experiencia de recuperación curiosa, ¿no? Pintoresca, relacionada con la salud mental. Mi padre y algunos de sus compañeros, algunos andan por aquí, o sea que os lo podrán contar ellos mejor que yo, ¿no? Me contaron que tenían algunos pacientes que habían llegado a las consultas psiquiátricas en aquel contexto, ¿no? De graves problemas laborales y que parecían mejorar espontáneamente y además de una forma muy espectacular, ¿no? Y me contaron que eran precisamente aquellos que se involucraban muy activamente en movilizaciones contra la reconversión industrial, ¿no? Que eran los más movilizados, los más implicados políticamente, ¿no? Y que de repente se encontraban alucinados, ¿no? Pues con agorafóbicos que recorrían la ciudad en moto, ¿no? Para repartir panfletos, ¿no? Gente con problemas de ansiedad que lideraba manifestaciones, intervenía en asambleas, ¿no? Y yo es una lección que no he olvidado y que yo sospecho que hoy mucha gente que participa, por ejemplo, en la plataforma de afectados por la hipoteca podrían contar historias parecidas, sospecho, ¿no? Porque lo que se opone al individualismo, lo que se opone al malestar que causa el individualismo, no es el altruismo, no es la empatía, ¿no? Lo que se opone es el compromiso. Lo que se opone al individualismo es el compromiso. Lo que se opone al individualismo y a la vida dañada es la idea y el sentimiento de que estoy unido a los demás por lazos y reglas que no dependen exclusivamente, ¿no? De las preferencias puntuales de cada cual. Al individualismo se opone el lenguaje de la obligación, el lenguaje del deber, ¿no? Que hace que resulte innecesario y absurdo preguntarse a cada momento si lo que estoy haciendo es realmente lo que prefiero hacer o si realmente te conviene hacerlo, ¿no? Porque claro, no sé, si siempre lo pongo con un ejemplo familiar que es últimamente el que me toca más cercano, ¿no? Si los padres nos tuviéramos que preguntar a cada rato si realmente nos apetece cuidar de nuestros hijos, pues realmente los bebés se morirían de hambre, ¿no? Sin duda, o sea, por lo menos por la noche. Porque o sea, pues no quiero darle la sensación ¿no? de caer en el tono moralista de este panfleto que me encontré yo hace tantos años, ¿no? O sea, estos vínculos no son y no deberían ser una condena. Hay familias, hay relaciones sentimentales, hay amistades y hay organizaciones de las que hay que salir corriendo, hay que huir de ellos como de la peste, ¿no? O sea, y hay que huir de esos vínculos, vamos, a toda velocidad. Pero eso no significa que sean electivos en el mismo sentido en el que es selectiva la marca de champú que elijo en el supermercado, ¿no? O sea, yo entiendo que hay que criticar, por supuesto, los vínculos sociales que hemos heredado, que hemos recibido, pero ese debería ser un proceso relacionado con una reflexión colectiva acerca de qué personas aspiramos a ser, ¿no? Qué tipo de vida creemos que deberíamos llevar en común, ¿no? Y no meramente el resultado de un impulso hedonista, ¿no? Y yo creo, porque claro, la cuestión es cómo se hace esto, ¿no? Suena muy bonito, tal, pero ¿cómo se hace esto? Y yo pues creo que ya lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Hemos empezado a pensar todas estas cuestiones, para empezar reapropiándonos de una palabra que habíamos ido perdiendo con el paso del tiempo y que está muy vinculada, muy relacionada justamente con el igualitarismo y muy relacionada también con la idea, ¿no? De vínculos sociales poderosos que nos permiten vivir vidas no dañadas, vidas emancipadas. Hablo de la palabra democracia, ¿no? Que habían secuestrado los consejos de ministros y de la que nos hemos reapropiado hace poco. Bueno, he empezado con un mito sociológico, con un cuento sociológico. Dejadme que termine con otro cuento. Este sí que es un cuento, con un cuento filosófico. Veréis, hay una leyenda griega que cuenta que los dioses del Olimpo crearon los animales mezclando tierra y fuego. Y entonces, claro, a la hora de decidir cómo iba a ser cada especie, pusieron mucho cuidado en repartir equitativamente las fortalezas y las debilidades, ¿no? Eran unos darwinistas avant la lettre. Porque, claro, fabricar a todos aquellos bichos pues era un trabajo
trabajo muy duro, ¿no? Un trabajo de la leche, y no querían que unos pocos animales, ¿no? Pues se comieran a todos los otros en un par de días. Entonces a unos les dieron garras y colmillos, ¿no? Y a otros les dieron cuerpos ligeros y piernas veloces para huir, ¿no? A unos los hicieron grandes y poderosos, y a otros pequeños y capaces de resguardarse, ¿no? En lugares pequeños. También, por supuesto, les dieron con qué resguardarse del frío, de la lluvia, ¿no? Pieles y capas de grasa abundantes. Pero eran, como sabéis, ¿no? En la mitología griega los dioses siempre son un poco despistados, y entonces cuando acabaron con el resto de animales y finalmente le tocó el turno a las personas, se dieron cuenta de que habían calculado mal el reparto y no quedaba nada para las personas, para los seres humanos. Entonces, bueno, ahí estaban, ¿no? Esos bichos alargados y flacos ahí de pie sobre dos patas, sin alas, ni pezuñas, ni piel, nada, un desastre. Entonces a uno de los dioses, a Prometeo, pues le dio pena, que siempre le da pena, ¿no? A Prometeo de los pobres humanos, y le robó a Atenea un poco de conocimiento y nos lo regaló. Y de esta manera, pues los seres humanos fueron capaces de construir casas, usar el fuego, fabricar ropa o armas para defenderse. Pero aquello no era suficiente. Como vivían aislados los seres humanos, pues entonces eran presa fácil, ¿no? Para los animales mucho más poderosos. De vez en cuando intentaban agruparse a ver si así conseguían defenderse mejor, pero nada, no conseguían llegar a acuerdos, se peleaban todo el rato. Y entonces Zeus, el rey de los dioses, tuvo que tomar cartas en el asunto para evitar que la gente se extinguiera, y decidió que les daría el sentido de la justicia, para que así pudieran organizarse y vivir juntos. Zeus tuvo que tomar una decisión muy importante, y esto es lo interesante, porque Prometeo no había repartido los conocimientos por igual. Claro, era un tipo listo y se dio cuenta que en realidad no hacía falta que todo el mundo, ¿no? Fuera muy bueno en música o en medicina o en deportes o en matemáticas, ¿no? Porque con un solo médico pues puedes curar a mucha gente, con un solo músico pues puedes entretener a todo el auditorio, así que pudo racanear un poco de conocimiento y repartirlo de forma desigual, ¿no? Y entonces pensó Zeus, podemos hacer lo mismo tal vez con la justicia, pero dijo, no, que también un tipo listo decidió que no. No habría expertos en justicia, no habría expertos en moral, ¿no? Todas las personas, a diferencia de lo que pasa en matemáticas, a diferencia de lo que pasa en deportes, a diferencia de lo que pasa en música, tendrían la misma capacidad para distinguir entre lo justo y lo injusto. Esta es una leyenda, como sabéis, aparece en un diálogo de Platón, en el Protágoras, cuando se habla de la democracia, ¿no? Porque lo que nos dice no es exactamente que todas las opiniones individuales valgan lo mismo, sino algo más extraño y que es la base de la idea de democracia. Lo que nos dice es que la única manera que tenemos de saber que las normas que nos gobiernan son justas es asegurarnos de que las hemos elaborado entre todos, contando incluso con gente cuyas ideas no apreciamos o a las que pensamos que no merecía la pena escuchar, y aceptando las dificultades que conlleva este proceso, entre todos, a través de un proceso de deliberación en común. No como en el mercado, no como un supermercado de ideas acerca de la justicia, donde cada cual elige lo que prefiere, ¿no? Y luego ya hay un organismo regulador o un mecanismo social que se encarga de obtener el resultado óptimo. No, deliberando en común, obteniendo algo que no había cuando habíamos empezado a deliberar, ¿no? El otro día me acordé de esto porque se me había olvidado completamente, pero me acordé cuando estudiaba EGB, el equivalente de la primaria actual, formé parte del consejo escolar de mi colegio, porque no hace tanto en este país, ¿no? Los niños de 12 años participaban en los órganos de gobierno de sus escuelas. Hoy mucha gente lo ve como un delirio, ¿no? Pintoresco de aquellos años, una idea ingenua, ¿no? Que va a saber un niño de 12 años. Bueno, yo no estoy tan seguro, ¿no? Para empezar, lo que siempre han pensado los niños sobre los deberes, que son una mierda, aburrida y absurda y sin sentido, es lo que piensan hoy la mayor parte de los pedagogos, ¿no? Pero bueno, lo que quería deciros con esto, ¿no? Es que la democracia no es solo un modelo político, no es ese tejemaneje que hay ahora en el Parlamento, a ver cuántos de sumar escaños y tal, ¿no? Es tal vez sobre todo un modelo de sociedad, y un modelo de sociedad que tal vez nos ayude a llevar vidas un poco menos dañadas, un tipo de sociedad en el que nos reconocemos mutuamente como iguales, capaces de deliberar en común. Como modelo político, la democracia solo implica, pues eso, un conjunto de procedimientos técnicos, ¿no? El gobierno de la mayoría, ¿no? Lo típico que se dice siempre. Como modelo de sociedad, en cambio, implica reconocer que la igualdad profunda es un objetivo político básico, que la igualdad no es un punto de partida, esa famosa igualdad de oportunidades, ¿no? Sino una meta que tenemos que construir de forma dificultosa, contando con gente con la que a lo mejor no habíamos pensado que había que contar, como los niños de 12 años, ¿no? Que las desigualdades son en sí mismas aberrantes,
aberrantes, ¿no? Y nos condenan las desigualdades a vivir en sociedades frágiles, en sociedades individualistas, llenas de desconfianza, que las desigualdades nos condenan, en definitiva, a llevar, como he dicho, vidas dañadas y llenas de sufrimiento. Muchas gracias. Hola, hola a todos y a todas. Bueno, pues por también hacer, como ha dicho Renduelles, esto de... un momento. Como un aluvión de conceptos significativos o de ideas significativas que puedan generar debate. Me ha parecido súper interesante los apuntes que ha hecho, porque estamos hablando ahora, hace un rato, del cerebro humano, ¿no? Entonces, si los seres humanos somos seres sociales, que una de las grandes virtudes que tenemos es nuestra capacidad de socializar, nuestra capacidad de la justicia, por el mito que acaba de contar de Prometeo, ¿no? Y que todos tenemos un sentido de la justicia muy desarrollado. O sea, muy poco desarrollado porque está poco entrenado, pero que lo tenemos, ¿no? Pues yo me quedo antes con ganas de decir que los seres humanos, además de ser cerebros que tienen unas capacidades u otras capacidades, somos seres súper complejos que tenemos una multitud de ámbitos, ¿no? Dentro de incluso del ámbito, esta separación de lo público y lo privado es una separación que luego se puede subdividir en infinitas separaciones a su vez. Y estamos siempre en la especialización, que resaltar la especialización de la sociedad capitalista, que tiene que ver mucho también con el individualismo. Cada uno sabemos un poquito de algo, pero luego no nos juntamos con otros que saben de otras cosas para juntar esos saberes y hacer una justicia social entre todos, aportando cada uno nuestros saberes. Entonces, los psiquiatras tienen un saber, pero que se convierte, o sea, que está, como decía Foucault, es uno de los la medicina es uno de los tres poderes de la sociedad, que de por sí ya su discurso per se tiene más valor que el discurso de otras personas, ¿no? Aunque en este caso estamos hablando de personas con experiencia en primera persona. Y entonces el discurso de los psiquiatras modela la vivencia de estas personas cuando estas personas tienen un saber que yo le reivindico como un poder, al que yo personalmente le doy una valía. Y esa valía, vinculándolo ahora con la política, yo personalmente se la he podido dar en mi participación política en la sociedad. Desde que tengo 20 años, ahora tengo 37, he estado colaborando activamente en temas sociales. Pues vivo en el barrio de Vallecas, es un barrio en el que creo que aunque haya una diferencia de 8 años de edad de Salamanca, yo limpio una casa en el barrio de Salamanca, soy consciente de esta burbuja en la que viven estas personas, que son muy buenas y muy empáticas y me regalan, mira, tengo una camisa muy bonita, no sé qué, gracias, yo, hasta luego. Me voy a Vallecas, me voy al concierto de la Atalaya, perdonad. Quiero decir que en Vallecas he desarrollado esta pertenencia a la sociedad de una manera activa y como que mi vida está menos dañada a pesar de haber tenido pues un sufrimiento psíquico muy intenso hace tiempo, gracias a que he podido colaborar en otros contextos, aunque también he sufrido el estigma en ellos en muchas ocasiones y la inferioridad por el discurso biomédico y el daño cerebral que yo no tengo asumido, nunca lo he tenido asumido, y eso creo que me ha permitido un poco pelear por todo esto. Y bueno, simplemente decir, bueno, pues que en esas estructuras sociales pues se favorece mucho la igualdad y la justicia. Pues nada, quería comentar, César, que me ha encantado la presentación, ha sido tan liviana y tan densa, si quieres, ¿no? En el sentido como lo has narrado y todo lo demás. Tenía una diferencia contigo, entonces se la quería plantear. Cuando tú decías que la gente que hacía solidaridad decía que en realidad eran egoístas, yo participo de esa idea, fíjate. Y te lo cuento porque hace muchos años en el psiquiátrico de Rosario, donde yo estudié en Argentina, había un cartel colgado que no sé quién lo colgó, que decía: el error fundamental del egoísta es creer que la felicidad es un estado personal y no colectivo. Y me lo he guardado para siempre y lo repito donde puedo. Y de ahí aprendí que muchas veces cuando yo soy buena persona con mi mujer, no estoy haciendo más que un acto egoísta.
Porque lo que quiero es esperar la felicidad de ella para que ella me haga feliz a mí. ¿Me entiendes? O sea, doy la vuelta, porque es verdad, no es que sea bueno, ni soy ¿cómo se dice cuando uno da una limosna? No. Doy porque yo espero a la vuelta, no lo hago racionalmente, ¿no es cierto? Pero lo puedo repensar así, porque espero. Y entonces, esto que has contado tú de tu pueblo, yo te cuento del mío. En Argentina, en Paraná, donde yo viví y nací, es decir, teníamos 150.000 habitantes. No había asesinatos. Entonces, en Argentina tú, para enterarte de los asesinatos, había que leer Buenos Aires. En Buenos Aires había asesinatos, pero en Paraná no había. Ahora hay todos los días una muerte. Y eso es producto de la desigualdad que tú planteabas. Que me parece que, justamente cuando yo le digo a los ricos, así, que son familiares míos, le digo, estáis haciendo mal, porque no vais a ser felices en esta sociedad, no vais a ser felices. Repartir, desde el punto de vista egoísta, repartir porque es beneficioso para vosotros y vuestros hijos. Muchas gracias por tu presentación. Nada, yo quería hilar un poquito las ideas que se estaban vertiendo con lo que ha dicho Guillermo y sobre todo con lo último, con el tema del compromiso que has planteado, ¿no? Como el deber o la obligación moral, ¿no? En el sentido de ser egoístas para poder repartir salvar esa desigualdad. Y en el entorno en el que estamos, apuntando un poco lo que se había planteado antes desde allí, en repensarnos cómo están repartidos el poder aquí entre profesionales afectados y bueno, que a ver cómo nos nivelamos, ¿no? Cómo por un lado nos empoderamos y cómo os desempoderáis para ser todos más felices. Nada más. Bueno, es espléndida conferencia, quiero sobre todo agradecerla y me he quedado pensando en esta cuestión, ¿no? del viraje que se está haciendo de los vínculos en las sociedades mediterráneas, de la estructura familiar como sostén de los vínculos a otras formas de vínculos que pueden suturar o aliviar este individualismo al que nos estábamos abocando tan dañino. Eso me ha hecho asociar a la cuestión de las nuevas formas familiares a las que nos estuvimos dedicando en la sección de psicoanálisis de la AEM, precisamente en las últimas jornadas y congresos, en las que yo aprendí muchísimo, porque se invitó a gente de colectivos, pues bueno, representantes de nuevas formas familiares, ¿no? Por familias de padres homosexuales. Bueno, sobre todo recuerdo, ¿no? Un representante de ese tipo de familia nueva o contemporánea, llamémoslo así, que lo que planteaba es una ruptura total con las familias tradicionales que tanto habían hecho sufrir a muchos sujetos, y efectivamente, como tú señalas, eso lo hemos recogido mucho en las consultas, ¿no? Y planteaba, bueno, que los colectivos de osos, por ejemplo, o sea, la cohesión que puede dar el vínculo de las nuevas familias, ¿no? De todas formas, me planteo, hay que llegar a una especie de posibilidad de que todo conviva, ¿no? Probablemente las familias menos dañadas incluso la familia tradicional menos dañada sea también muy saludable para los individuos, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante señalar primero las posibilidades de nuevos vínculos, sean colectivos de lucha política, o sean nuevas familias, o sean AMPAs. Efectivamente, la red social es importante, y cómo, si podías apuntar algo en relación a esto, ¿no? A las nuevas formas familiares. Bueno, son muchas cuestiones las que no me lo voy a tomar como preguntas, lo voy a tomar como interpelaciones, ¿no? Que es lo que son, es más interesante, y tampoco voy a ir punto por punto. Pero no, me pareció muy interesante de la primera intervención que hablaras, ¿no? del cerebro y de los modelos más biologicistas, si queréis decirlo así. No, si lo digo, siento no
sin intención peyorativa ni mucho menos, porque últimamente yo estoy leyendo mucho de autores que le dan un poco la vuelta al argumento, ¿no? Que desde un enfoque justamente biologicista lo que tratan de poner de manifiesto es la naturalidad, ¿no? de la moralidad, del sentimiento de justicia, ¿no? Del sentimiento de igualdad y equidad, ¿no? Y hay un autor, un zoólogo que me gusta mucho, que lo conoceréis, que es Frans de Waal, holandés, que justamente le da completamente la vuelta al argumento, lo dice, no, si es que hasta los elefantes son igualitarios, ¿no? Y tienen un profundo sentido moral de la justicia, hasta toda clase, ¿no? de simios tiene un profundo sentido del cuidado de los dependientes, por ejemplo, frente a esa idea completamente cruel de la naturaleza. No es verdad, ¿no? Los lobos, muchos simios tienen una activa vida moral, ¿no? Y eso pues nos debería dar ideas también para hacer o entender, ¿no? lo profundamente enraizada que está en nuestra naturaleza, en nuestro cuerpo, también en nuestra mente, en nuestro cerebro, si se quiere decir así, esas ideas, ¿no? Que no es una fina capa, ¿no? que nos recubre por encima, que en realidad no importa mucho, porque lo que importa es ahí hurgar, ¿no? en la anatomía cerebral, sino que es realmente constitutivo de nuestra naturaleza, ¿no? A mí es una vía de reflexión que invierte un poco las cosas y que siempre me ha resultado muy sugerente, ¿no? Porque lo que viene a decir es más bien que lo contrario, que el individualismo actual es lo que es exótico y antinatural, ¿no? Que eso es lo que realmente tiene un punto de exoticidad o de alguna forma de innovación histórica que tal vez sea antropológicamente insostenible, ¿no? Eso tiene que ver con lo que me planteabas con mucha razón, ¿no? acerca del egoísmo. Yo lo he planteado como si no hubiera discusión al respecto, cuando en realidad pues es casi una de las grandes divisorias, ¿no? que hay en ciencias sociales, quienes creen que la conducta egoísta en ese sentido neutro, no moralizante, es más fundamental, o quienes creen que la conducta normativa compartida es más fundamental, ¿no? Hay muchos autores a los que admiro que consideran que efectivamente la racionalidad instrumental, egoísta en sentido amplio, es más fundamental, porque la conducta normativa se puede reducir a la egoísta, pero al revés no, y es una línea de análisis que yo respeto. Pero a mí lo que me interesaba, por lo que os lo planteaba, no era tanto por esa discusión eterna entre homo economicus y homo sociologicus, ¿no? entre esas dos grandes tradiciones, sino por los efectos que yo observaba, ¿no? Yo creo que hay una diferencia muy grande entre cierto tipo de cooperación política y social que se popularizó en España a finales de los años 90 y que hoy todavía domina, y otra más tradicional, si queréis, que es la que estamos recuperando ahora, ¿no? Que percibe la cooperación eso como una elección. Tú hablas de no consciente, en ese caso sí es consciente, ¿no? Yo elijo esto porque me reporta satisfacción y tal. ¿Cómo se perciben a sí mismos? Y yo creo que eso tiene problemas, o sea, que realmente plantea algunos problemas relacionados con su generalización, con nuestra capacidad, no para interpretarnos a nosotros mismos, que bueno, eso realmente seguramente no importa tanto, ¿no? Y es una lección teórica, sino para interpelar a los demás. O sea, que lo único que le puedes decir es eso, ¿no? O sea, si es mejor para ti, si vas a obtener más satisfacción o no, depende, ¿no? de cada cual. Es muy interesante lo que has mencionado de tus familiares, porque sabes que Wilkinson y Pickett, precisamente por lo que causaron más escándalos con su investigación, fue porque demostraron que también para los ricos es peor vivir en sociedades más desiguales, que incluso entre los ricos hay menos esperanza de vida, por ejemplo, en esos términos, en las sociedades más desiguales que en las más igualitarias. Los ricos suecos tienen más esperanza de vida que los ricos norteamericanos, tienen más mortalidad infantil los ricos norteamericanos que los ricos suecos, lo cual es muy llamativo, porque parecería que vives en una cápsula de riqueza en la cual nada te afecta. Bueno, pues también ahí te afecta, ¿no? Parecen más toda clase de problemas sociales, lo cual yo creo que da que pensar, ¿no? Incluso para aquellos que a lo mejor tenemos una situación social más desahogada, debería darnos bastante que pensar en los procesos que estamos viviendo, ¿no? Respecto al asunto, me resulta muy sugerente, ¿no? la intervención que hacía respecto a los procesos de empoderamiento de los afectados. Yo creo que hay mucho que pensar, porque digamos que yo no soy, que soy prudente, ¿no? respecto a los procesos radicalmente de crítica institucional radical, ¿no? Yo creo que la crítica antiinstitucional de los años 60 a veces hizo un poco el juego al neoliberalismo, ¿no? Porque parece que estás de acuerdo en criticar toda clase de herencias
procedimental. Eso tiene que ver con lo que comentabas tú también de las familias, ¿no? Parece que efectivamente, como hay mucho que criticar en las familias tradicionales, lo mejor es disolver las familias tradicionales, con lo cual siempre hay un economista neoliberal diciendo, veo que nos entendemos, ¿no? Estupendo. Eso pasa siempre, ¿no? Como hay mucho que criticar en la educación tradicional, acabemos con las escuelas, con las universidades, ¿no? Y efectivamente, Esperanza Aguirre, genial, cada cual que se pague la que quiera tener, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que ser prudente, ¿no? Yo creo que el espacio de las instituciones es un espacio en el que hay espacio para la crítica, pero una crítica limitada por un cierto reconocimiento de una herencia compartida, ¿no? Una herencia que recibimos del pasado, transformamos y transmitimos al futuro, en toda clase de instituciones, en las familias, en las universidades, ¿no? Hay instituciones irreformables, seguramente la economía capitalista es una de esas instituciones irreformables y que hay que abandonar de una vez y para siempre, pero otras no. Otras, yo por ejemplo creo que las familias tradicionales sí tienen amplio ámbito para la reforma, ampliándolo a otros tipos de modos familiares contemporáneos que han surgido y que seguramente puedan enseñarnos, ¿no? modos de vida más liberadores, ¿no? Pero no creo que haya por qué abandonarlos radicalmente, y en cambio sí soy precavido, ¿no? Frente a las críticas antiinstitucionales radicales, porque yo creo que inadvertidamente, ¿no? A veces sí hacen el juego a las dinámicas más individualistas, más mercantilizadoras incluso, ¿no? Y la buena noticia ahí, yo creo, para esta idea, ¿no? De una cierta continuidad entre los procesos sociales, ¿no? Las familias no están aisladas de otros vínculos sociales, ¿no? Sino que hay un cierto proceso de retroalimentación, de continuidad, ¿no? Las familias se conectan con las AMPAs se conectan con el barrio, ¿no? Y la buena noticia ahí es que frente a lo que nos decían los sociólogos clásicos del siglo XIX, no es verdad que nuestras sociedades sean infiernos individualistas y que siempre lo hayan sido y que sean, ¿no? Que las sociedades de masas estén condenadas al atomismo más absoluto, ni mucho menos, ¿no? Eso es algo que, bueno, nos contó un sociólogo por lo demás, al que no le tengo mucho aprecio, pero que esa investigación es muy bonita, que es Robert Putnam, que lo que descubrió de alguna forma es que los vínculos sociales no se habían destruido de forma homogénea a partir de la industrialización, sino que variaban muchísimo, y que de hecho entre los años 30 y el 68-69 en Estados Unidos habían crecido continuamente, no habían dejado de crecer, y que precisamente a partir de los años 70 empiezan a decrecer sistemáticamente. Por algún extraño motivo él lo relaciona con la televisión. Es alucinante, ¿no? Porque, o sea, no menciona ni una sola vez en su obra conocidísima la idea de que a partir de los años 70 empiezan las dinámicas neoliberales. O sea, es como si eso no existiera por una parte, es la tele lo que lo causa todo, al parecer. Críticas al margen, que ahora la idea es bonita, ¿no? La idea de que podemos suturar esos vínculos, de que no es un imposible, que ya se ha hecho de hecho, ¿no? Que en cierto momento a partir de sociedades muy fragilizadas se consiguieron suturar, ¿no? esas heridas, se consiguieron restablecer vínculos de solidaridad. Yo creo que nos debería dar ánimos, ¿no? Es mucho más difícil construir que destruir, por supuesto que sí, pero se puede hacer, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por lo que nos has contado, que me parece que ha sido muy interesante. Y nada, yo pensando en la mesa anterior, que ha sido sobre el significado de las palabras, el significado de enfermedad, el significado de esquizofrenia, y pensando ahora con tu mesa un poco, ¿no? A mí me ha venido una idea que yo tenía y que bromeaba con algunos amigos, ¿no? Con este tema, que a mí el humor me parece que es una manera de transmitir una idea, ¿no? De forma muy insidiosa, ¿no? Una forma de decir una verdad de forma muy insidiosa. Y yo lo que bromeaba con mis amigos es que habría que empezar a meter en el DSM, ¿no? El egoísmo, ¿no? Yo me imagino un futuro en el que, ¿no? Las familias vengan quejándose de que su hijo empieza a ganar más de 5.000 euros al mes y que no hace nada por los demás, ¿no? Y que las ambulancias vayan a casa, ¿no? Y cojan a esa persona, la metan en un psiquiátrico, se haga una reeducación de esa persona, ¿no? Y creo que a lo mejor tendremos que tender a eso, ¿no? A pensar en las enfermedades no solo como algo individual también, ¿no? Sino como algo social. Y pensar en qué es lo que hace daño no solo al individuo, sino también a la sociedad. Porque, como tú bien dices, ¿no? Pues si los ricos tienen más enfermedades, aunque sean muy, muy ricos, ¿no? Pues habrá que pensar también en sanar esa sociedad, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu exposición, que me ha gustado mucho.
Y yo estaba reflexionando mientras que hablabas, has hablado de varias tribus en las que parece que el individualismo es menor o luchan por evitar que alguien destaque, ¿no? Que alguien tenga más bienes que los demás o que mande sobre los demás. Y pensando yo, me ha parecido que lo que podía tener en común estos grupos de personas con respecto, y la diferencia con respecto al resto, podría ser el contacto íntimo con la naturaleza, me da la sensación, ¿no? Como que estaban más en un entorno natural. Me estoy acordando también de un trastorno que hace, bueno, una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Lo del trastorno por déficit de naturaleza, ¿no? Me llamó mucho la atención que salió en los medios de comunicación. Está muy descrito el aumento de malestar y de problemas psíquicos en las ciudades en relación a los entornos rurales, ¿no? Y mi pregunta era, desde la sociología, ¿qué información hay o qué investigaciones hay sobre la influencia de lo natural, ¿no? De la naturaleza o el alojamiento de la naturaleza con el malestar, ¿no? Parece que todo lo analizamos desde el punto de vista de una persona que vive en un entorno urbano, occidental, ¿no? El bienestar es tener un trabajo, tener dinero para comprar, realizar unas actividades de ocio, ¿no? Tener dinero también para poder acceder a esas actividades. No sé si una vida basada en el autoabastecimiento puede estar asociada a mayor felicidad y a mayor bienestar psicológico. Y el contacto con la naturaleza, lógicamente, iría asociado ahí. No sé la sociología qué respuestas tiene a eso. Gracias. Bueno, además de felicitarte, ha sido un gusto, digamos, cómo nos despierta sugerencias e ideas. Yo tenía una pregunta, porque a mí me parece que el tema de los vínculos, evidentemente, es un tema clave en el desarrollo de la persona, en el desarrollo neurobiológico y en el desarrollo como sujeto y en el desarrollo como grupo social. Y en ese sentido me parece fundamental y bueno, me ha encantado. Mi pregunta es, desde la sociología o en la sociología supongo que se está estudiando, yo lo desconozco, pero me parece que es importante, el establecimiento de los vínculos a través de medios que no son los propios de contacto persona a persona. Todos los medios virtuales, ¿en qué medida contribuyen a ese establecimiento de los vínculos sociales y pueden servir o no servir? Porque muchas veces lo que uno ve es que una persona que tiene conexiones a través de vínculos virtuales realmente está metido en un mundo individual, sí, encerrado, ¿no? Quizá. Entonces, bueno, quería saber un poco qué es lo que había en este campo. Bueno, empiezo, si no te importa, si no os importa a los demás, respondiendo a esta pregunta. No sé si soy la persona más apropiada para hablar o para responder a esa pregunta, pero soy parte implicada, que hay lo que hay es una polémica muy casi virulenta, me atrevería a decir. Yo creo que hasta hace muy poco la posición hegemónica, ¿no?, entre las ciencias sociales es que efectivamente las tecnologías de la comunicación contemporánea, ¿no?, eran una oportunidad, una sutura, ¿no?, una oportunidad de suturar los vínculos sociales rotos y que permitían desarrollar una especie de sociabilidad ampliada, tecnológicamente ampliada, que iba a ser incluso pues más satisfactoria, más fructífera que la tradicional, que el contacto cara a cara. A mí, francamente, me parece que no es verdad y que más bien pasa lo contrario, ¿no? Lo que tú comentabas, o sea, que confundir lo que hacemos en Twitter con la sociabilidad, con los vínculos, es como confundir lo que te da el Prozac con la felicidad, ¿no? O sea, que es que no tiene el menor sentido. Y además que todo el mundo yo creo que es bastante evidente que todo el mundo lo entiende así a poco que le preguntes, ¿no? Y además creo que la clave es justamente eso de lo que hablaba antes, el compromiso, ¿no? O sea, la mayor parte de los vínculos que establecemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las tecnologías de la comunicación, o simplemente reproducen los que tenemos analógicamente, ¿no? Contactamos con nuestra familia, con nuestros amigos y tal, y son pues continuaciones de esos vínculos, o si no tendemos a percibirlos como electivos, como meramente electivos, como algo que hago y deshago cuando quiero, ¿no? Meramente me une determinadas aficiones, ¿no? Que
ahora tengo, puedo no tener, ¿no? Y en ese sentido se parece mucho a los vínculos mercantiles, a los vínculos que establecemos en el mercado, donde sencillamente expreso mis preferencias como consumidor y hay un mecanismo social, ¿no? que es la oferta y la demanda, el mercado que coordina espontáneamente, sin deliberación, sin ningún tipo de compromiso adicional, esa clase de interacciones. Aquí no es el mercado, son los protocolos tecnológicos, pero básicamente es el mismo tipo de relación. Yo creo que eso cada vez es más evidente, ¿no? Y además Richard Sennett lo contaba con bastante gracia, que empieza a tener efectos sociales muy perniciosos, esa especie de ciberfetichismo, ¿no? Ciberfetichismo social. Y es que, bueno, pues hasta no hace mucho los vínculos sociales eran la riqueza de los pobres, ¿no? Los pobres lo que tenían pues no era pues un montón de títulos, no tenían un montón de dinero, pero tenían un colega que le echaban una mano, ¿no? Cuando las cosas te iban mal, o tenías una familia extendida que te apoyaba. Cada vez más esa clase de relaciones personales cara a cara tradicionales son el patrimonio de los ricos, que mandan a sus hijos al Colegio del Pilar a que compartan pupitre, ¿no? con el futuro presidente de Telefónica, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y en cambio, cada vez más los pobres pasan más tiempo delante de las pantallas. Eso ya pasa en Inglaterra. Los niños pobres pasan más tiempo delante de las pantallas que los niños de clase alta, de clase media alta. Entonces yo creo que ahí hay una trampa muy generalizada respecto a esas falsas promesas que entre otros muchos sociólogos como Giddens han planteado y que de hecho, por cierto, las falsas promesas de la tecnología han ido muy asociadas a las falsas promesas de la psiquiatría, ¿no? Giddens lo que decía era, bueno, ya tiene usted las tecnologías y si ni eso le funciona, ya habrá unos cuantos terapeutas, ¿no? que le ayuden a sobrellevar esta sociedad mercantilizada e individualista que está muy bien, ¿no? Así que han ido bastante a la par, ¿no? Sí, bueno, de alguna forma la idea del egoísmo como patología está bastante asentada. O sea, hay un libro que a mí me encanta, muy famoso, se llama Patologías de la elección racional, donde trata la teoría de la elección racional de eso como un modelo completamente pues contrario, ¿no? a la normalidad de la naturaleza humana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que detectaron las sociedades tradicionales, ¿no? que era incompatible con aspectos profundos, ¿no? de nuestra vida en común. No sé si hace falta incluirlo, ¿no? en una clasificación diagnóstica, pero desde luego yo creo que hay una intuición profunda, ¿no? que es un tipo de lógica que cuando se lleva a su extremo, pues de luego, o sea, es verdad que tampoco hay por qué exagerar las cosas, ¿no? Todos vivimos en un mundo dual donde a veces nos comportamos como lectores racionales y en otros contextos no, ¿verdad? Y sabemos más o menos manejarnos y saber cuándo podemos comportarnos de una manera y cuándo no, y sería horrible que todo el rato nos comportáramos como si fuéramos hermanos de todo el mundo, ¿no? Y en cualquier situación, eso sería espantoso, ¿no? A veces que solo quiero elegir un champú y que me dejen en paz, ¿no? Y no tener que ponerme de acuerdo con los demás en la marca favorita, sería eso terrible, ¿no? Una asamblea permanente. Pero es verdad que el momento que se exacerba, ¿no? la dimensión, los ámbitos de la vida social donde domina el modelo de la elección racional, el modelo del egoísta maximizador, o sea, es que se derrumba, ¿no? nuestra vida social y personal, ¿no? de alguna manera. Así que la idea de patología yo creo que no es de ningún modo exagerada, ¿no? Y bueno, respondiendo o continuando lo que comentabas, yo diría que la sociología no tiene una gran respuesta para eso que planteas. Yo creo que quien la tiene seguramente sean los ecologistas, ¿no? La gente que está trabajando dentro del ámbito de la ecosociología, economía, tienen reflexiones muy interesantes, como de alguna forma, que tiene que ver con esto también, ¿no? Nuestra comprensión de nosotros mismos, ¿no? como átomos sociales, como individuos, que somos una mera suma de preferencias episódica, ¿no? sin ningún compromiso asociado, que va cambiando a lo largo del mundo, ¿no? cuya única coherencia esos compromisos, de esas preferencias es que han sido elegidas por mí, pues implica también un alejamiento muy fuerte, ¿no? del metabolismo natural en el que se mueven nuestras sociedades y explica mucho de la situación ecológica en la que estamos, ¿no? Justamente el último premio Catarata de ensayo, cuyo título, es que lo acabo de leer, se me ha olvidado el título, y también el autor, pero lo presentó la semana pasada, pero es el último premio Catarata de ensayo, aborda este tipo de cuestiones y hace unas conexiones preciosas justamente en esa idea de vida dañada por el consumo, completamente dañada por el consumo y bueno, cómo eso está teniendo consecuencias catastróficas, ¿no? por lo que toca a los problemas medioambientales pues más urgentes, ¿no?